¿Quién es el personaje más poderoso del multiverso? Hoy entramos en un terreno tan entretenido como filosófico, el poder, pero no el poder como lo entienden las ciencias políticas o las jerarquías sociales, sino el poder como se imagina, se sueña y se teme en las narrativas humanas. ¿Quién es realmente el personaje más poderoso? ¿Aquel que destruye planetas, el que crea universos o el que logra cambiar el corazón de sus enemigos? Esa pregunta no solo nos lanza a listas y rankings que claro que tendremos, sino también a una reflexión sobre qué valoramos como poder en los mundos que creamos. Porque el poder, en cada universo narrativo, opera bajo sus propias reglas. En el anime, suele venir acompañado de entrenamiento, voluntad y gritos épicos. En la ficción literaria, puede manifestarse en palabras que reescriben la realidad o en personajes que son símbolo de una ideología. En los videojuegos, se mide en estadísticas, pero también en narrativa interactiva. ¿Qué tan omnipotente se siente un personaje cuando lo controlas? Y en la mitología, el poder a menudo es divino, incuestionable, y sirve como puente entre lo humano y lo eterno. Lo interesante es cómo estos relatos, aunque distintos en estilo y época, construyen reflejos de nuestras aspiraciones y temores. ¿Por qué seguimos fascinados por la figura del invencible? ¿Por qué idealizamos al que domina la muerte, el tiempo o incluso la narrativa misma? Tal vez porque en cada uno de estos personajes proyectamos algo de nosotros, nuestra necesidad de control, de justicia, de permanencia. O quizá porque, al verlos superar lo imposible, algo en nosotros se convence aunque sea por un instante de que también podríamos hacerlo. Y justo por eso este episodio será mucho más que una lista. Es un experimento de observación cultural, emocional y tecnológica sobre cómo definimos la supremacía en distintos mundos. A lo largo de los próximos segmentos, vamos a ir desmenuzando estos rankings con el lente crítico y especulativo que caracteriza a ideas, sumando argumentos desde la inteligencia artificial y también desde el inconsciente colectivo. ¿Quién reina, entonces, en el imaginario del poder absoluto? Vamos a descubrirlo. En el mundo del anime, la palabra poder puede significar muchas cosas. Puede tratarse de fuerza física que destruye planetas, habilidades que transgreden el tiempo, entidades que reescriben el universo, o incluso personajes que, sin hacer estallar nada, transforman la realidad desde su propia conciencia. Así que este top 5 no se limita a quien gana en una pelea, sino quien domina el universo narrativo que habita y lo lleva más allá de sus propias reglas. Este ranking también está permeado por la influencia cultural y simbólica de estos personajes, porque el poder que queda en la mente del espectador también cuenta. Dicho eso, iniciemos. Puesto 5. Goku, Dragon Ball Series. No hay forma de ignorarlo. Goku es el arquetipo del héroe shonen, siempre más fuerte, siempre superándose, y con una voluntad inquebrantable que desafía la muerte y la lógica narrativa. Aunque han aparecido personajes más rotos en términos de habilidades, Goku es el rostro del poder en el anime popular. Ha llegado a nivelar su fuerza con dioses, ha alcanzado el Ultra Instinto, una forma de combate automatizado más allá del pensamiento consciente y, quizás más importante, su legado ha definido lo que significa ser fuerte en generaciones de fans y autores. Goku no solo es poderoso, él es la medida con la que se comparan los demás. Puesto 4. Zeno-sama, Dragon Ball Super. Pero si Goku es fuerza en movimiento, Zeno es lo inamovible. Zeno-sama, el rey de todo, es un niño con apariencia inofensiva que puede literalmente borrar universos con un gesto, sin emoción, sin advertencia. En la escala de poder absoluto, está en la cima del universo Dragon Ball. Su simple presencia reconfigura la noción de amenaza, y su falta de comprensión emocional del alcance de su poder lo hace aún más perturbador. Zeno no lucha, no se transforma, simplemente decide lo que existe y lo que no. Y ese tipo de omnipotencia, desde una figura tan inocente, es tan fascinante como inquietante. Puesto 3. Arui Suzumiya, The Melancholy of Arui Suzumiya. Aquí empezamos a jugar con los bordes de la narrativa. Arui es un adolescente aparentemente normal que, sin saberlo, posee el poder de reescribir la realidad. Si se aburre, el mundo puede cambiar sin que ella lo sepa. Si desea algo, el universo entero se ajusta a su voluntad. Y todo esto sucede sin que los personajes que la rodean ni ella misma sean plenamente conscientes. En esencia, Arui es una diosa inconsciente atrapada en la cotidianidad escolar. Su poder es más filosófico que destructivo, pero en términos narrativos es total. Ella no solo puede cambiar su universo, ella es la razón por la que ese universo existe. Puesto 2. Madoka Kaname,
Puella Magi Madoka Mágica. En un anime que comenzó como una parodia oscura del género Magical Girl, Madoka trasciende completamente su humanidad al final de la serie y se convierte en una entidad cósmica. Madoka reescribe las leyes del universo, altera la estructura fundamental del tiempo, y se transforma en un principio regulador que elimina el sufrimiento de las chicas mágicas a lo largo de la historia. Ya no es una persona, es una ley universal, una fuerza metafísica que existe fuera del espacio-tiempo. Su ascenso de una chica ordinaria a una diosa trascendental convierte a Madoka en una anomalía narrativa y un ícono de poder silencioso pero definitivo. Puesto 1. Kami Tenchi, Tenchi Muyo, y llegamos al personaje que, aunque menos conocido por el gran público, ocupa el puesto más alto en términos de poder absoluto. Kami Tenchi, la forma divina de Tenchi Masaki, no solo está por encima de dioses, demonios y entidades cósmicas de su universo, sino que trasciende la realidad misma. Es una existencia fuera de toda comprensión, anterior incluso al multiverso, y cuyo poder es tal que simplemente estar cerca de él puede hacer colapsar el tejido de la existencia. A diferencia de otros personajes, su supremacía no requiere demostración, es, literalmente, la fuente de todo. Kami Tenchi representa la cúspide del anime como territorio especulativo, donde el poder ya no se mide, se asume. Este top 5 es, claro, debatible, pero también profundamente revelador. Revela qué tipo de poder valoramos, el que destruye, el que crea, el que permanece oculto. En el anime, el poder adopta mil formas, y muchas veces, las más silenciosas son las más absolutas, porque lo verdaderamente fascinante no es solo lo que un personaje puede hacer, sino lo que su existencia dice sobre los límites o la falta de ellos en la imaginación humana. Cuando hablamos de la ficción literaria, entramos a un territorio donde el poder no se mide con puños ni con niveles de energía, sino con la capacidad de alterar mundos desde la palabra, de torcer destinos con una mirada o con un decreto, o incluso de representar conceptos tan profundos que su poder se vuelve simbólico y real a la vez. Aquí, los personajes más poderosos no solo destruyen civilizaciones, sino que encarnan la voluntad narrativa, el caos absoluto o la conciencia misma del universo. Así que, en este segmento, exploramos 5 figuras literarias que han moldeado el concepto de poder desde el papel hasta nuestra imaginación colectiva. Puesto 5. Sauron, el Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien. Sauron es el ojo que todo lo ve, el símbolo de una voluntad implacable que desea someter toda vida bajo un orden absoluto. Aunque físicamente ya no tiene forma corpórea en la trilogía principal, su influencia permea cada rincón de la Tierra Media. Lo que lo hace poderoso no es solo su dominio sobre las artes oscuras o su legado como forjador de anillos, sino su capacidad para infectar los corazones, alterar las decisiones morales y desatar una guerra mundial solo con su amenaza latente. Sauron no necesita aparecer para vencer, su poder es el de una sombra que crece en la mente de todos, y eso, en términos narrativos, es devastador. Puesto 4. Melkor, el Silmarillion, J.R.R. Tolkien. Si Sauron fue el discípulo, Melkor fue el maestro. En el universo profundo de Tolkien, Melkor, también conocido como Morgoth, fue uno de los Ainur, espíritus primigenios del universo, y el más poderoso de todos. Su rebeldía fue tan destructiva que su malicia quedó impregnada en la propia tierra. Melkor no solo es fuerte físicamente, también es el arquitecto del conflicto existencial, capaz de corromper la creación misma. Su poder es creativo y destructivo a la vez. Fue quien moldeó las bestias más temidas, desafió a los dioses y sembró el caos en la canción primordial del mundo. Literalmente, el universo de Tolkien lleva su huella maldita. Puesto 3. Randall Flagg, el universo de Stephen King. Este personaje aparece bajo distintos nombres en múltiples obras de Stephen King, desde The Stand hasta The Dark Tower. Es el caos hecho carne, un demonio andariego que representa la tentación, la corrupción y el colapso del orden. Lo que lo convierte en una figura tan poderosa no es solo su magia oscura o su longevidad, sino su habilidad para infiltrarse en sistemas sociales y descomponerlos desde dentro. Es un agente del descontrol, y su presencia es la manifestación narrativa de que el mundo puede desmoronarse cuando cede ante sus impulsos más oscuros. Flagg es el anticristo moderno, adaptable, manipulador y eterno. Puesto 2. The Presence, DC Comics, universo literario y gráfico. Aunque se le ha dado múltiples representaciones, The Presence es, en esencia, Dios dentro del universo DC. Es la fuente de todo,
incluyendo a entidades como Lucifer, The Spectre y The Endless. Su poder no es solo narrativamente incalculable, sino que es absoluto, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Pero lo más interesante es que rara vez interviene directamente, su poder es tan vasto que opera como un telón de fondo cósmico, la energía misma de la existencia. En literatura, esto lo convierte en una figura de poder inalcanzable pero inevitable, más allá del bien y del mal, más allá del tiempo. Puesto 1, Doctor Manhattan, Watchmen, Alan Moore, John Osterman, convertido en Doctor Manhattan, es una figura única en la ficción contemporánea, un ser humano que trascendió su forma física y se convirtió en una entidad cuántica. Percibe el tiempo como un todo simultáneo, manipula la materia a nivel subatómico y puede crear vida o destruir planetas con un gesto. Lo más inquietante es que, mientras adquiere estos poderes, se va desconectando emocionalmente de la humanidad. Su dilema no es cómo usar su poder, sino por qué debería hacerlo. Doctor Manhattan es el límite de lo que una mente humana puede concebir como poder, y a la vez, una crítica a la idea de que la omnipotencia resuelve algo, porque al final, ¿qué importa el poder si ya no te importa nada? Este top nos muestra cómo la literatura va más allá del espectáculo. Aquí, el poder no siempre grita ni brilla. A veces, susurra desde las sombras, modela civilizaciones o destruye la lógica desde adentro. Y, sobre todo, nos recuerda que lo verdaderamente poderoso en la ficción no es lo que un personaje puede hacer, sino lo que logra hacer con nuestra mente como lectores. El mundo de los videojuegos es un universo único para analizar el poder porque aquí no solo lo contemplamos, lo ejercemos. A diferencia del cine o la literatura, en un videojuego el jugador se convierte en el canal por el cual se manifiesta la fuerza del personaje, y eso altera completamente la experiencia. El poder no es solamente narrado, se siente, y es esa interactividad lo que da a algunos personajes un aura de supremacía que va más allá de su lore o sus habilidades estadísticas. A continuación, presentamos 5 figuras que han marcado la historia de los videojuegos no solo por lo que pueden hacer dentro de su mundo, sino por cómo nos hacen sentir omnipotentes desde el control. Puesto 5, Sephiroth, Final Fantasy VII. Comenzamos con uno de los antagonistas más icónicos del medio. Sephiroth es el epítome del poder trágico, genéticamente perfeccionado, entrenado como el guerrero más letal del mundo y posteriormente dotado de poderes casi divinos gracias a su contacto con Jenova. Lo que lo hace realmente temible no es solo su fuerza o su espada masiva, sino su control psicológico sobre los demás, su capacidad para invocar meteoros que alteran el equilibrio del planeta, y su relevancia simbólica como amenaza cósmica. Sephiroth no es solo un enemigo difícil, es un trauma narrativo que se reinventa generación tras generación, arrastrando con él una estética del poder apocalíptico. Puesto 4, Asura, Asura Jurad. Pocos personajes representan mejor el exceso divino en los videojuegos como Asura. Su furia literalmente no tiene límites, se enfrenta a ejércitos, atraviesa dimensiones y pelea contra enemigos del tamaño de planetas. Asura no solo desafía la lógica narrativa, también la del hardware, haciendo que el jugador sienta que está canalizando una ira cósmica que trasciende el bien y el mal. Lo interesante de Asura es que su poder no está ligado a la virtud, sino al impulso emocional más profundo, la rabia que nace del amor perdido. Y en su mundo, eso lo convierte en un dios imparable, un destructor de dioses, y finalmente, en la encarnación misma de la justicia bruta. Puesto 3, The Dragonborn, de Elder Scrolls V chica, Skyrim. El sangre de dragón no solo es una figura poderosa dentro de su universo, es un recipiente vacío para el jugador, lo que significa que su poder puede ser moldeado, expandido y reinterpretado de infinitas maneras, desde gritos que controlan el tiempo hasta la absorción de almas dracónicas. El Dragonborn es un ejemplo perfecto del poder que se construye a través de la libertad. Aquí, la supremacía no viene por diseño sino por decisión, y eso genera una sensación de poder íntima, casi filosófica. Tú decides qué tipo de dios vas a ser en Skyrim, y eso es una responsabilidad narrativa inmensa. Puesto 2, The One Who Wields the Triforce, The Legend of Zelda. Más que un solo personaje, este puesto representa una entidad recurrente, Link, Zelda o incluso Ganondorf, dependiendo de quién obtenga el artefacto sagrado. La Trifuerza, compuesta por sabiduría, poder y coraje, convierte a quien la posea en un ser capaz de reescribir la realidad. A lo largo de los juegos, hemos visto esta fuerza tanto destruir civilizaciones como restaurar universos. Es poder absoluto,
pero siempre ligado a una lección, que incluso el poder ilimitado necesita balance. Esta dualidad hace que el portador de la Trifuerza sea quien sea represente uno de los poderes narrativos más ricos de toda la historia del gaming. Puesto 1. Kratos, God of War. Ningún personaje ha encarnado la progresión del poder como Kratos, desde su ascenso como general espartano hasta convertirse en el asesino de todo el panteón griego y más adelante en un dios nórdico con dilemas morales. Kratos no solo es fuerte, es evolutivo. Su poder no se mide únicamente en violencia, sino en resistencia emocional, en su capacidad de transformar la rabia en responsabilidad. Kratos ha matado al tiempo, ha vencido a la muerte, ha doblegado al destino y ha criado a un hijo con la esperanza de romper su ciclo. Si el poder absoluto necesita una narrativa que lo sostenga, Kratos es la definición perfecta, un ser que encarna la destrucción total, pero también la redención más profunda. En los videojuegos, el poder se convierte en experiencia, y estos 5 personajes nos recuerdan que ser poderoso no es solo tener la habilidad de cambiar el mundo, sino también hacer que el jugador sienta que lo está cambiando con cada decisión. En ese vínculo íntimo entre avatar y jugador, descubrimos una forma de poder que ninguna otra narrativa puede replicar. Cuando hablamos de poder en la mitología, entramos en un terreno que no solo abarca fuerza, sabiduría o magia, sino también aquello que conecta lo humano con lo divino. En estos relatos fundacionales, el poder es absoluto, pero también simbólico. Los dioses y seres mitológicos no son simplemente fuertes, encarnan las fuerzas de la naturaleza, del destino, de la creación o del juicio. A diferencia de los personajes en ficción contemporánea, su autoridad no siempre se pone a prueba por una narrativa de conflicto. Su poder es la norma del universo que habitan. Pero incluso entre los dioses y titanes, hay escalas, jerarquías, tensiones, y por eso hoy exploramos a 5 de las entidades más poderosas en las mitologías del mundo. Puesto 5. Amaterasu, mitología japonesa. Amaterasu, la diosa del sol en el sintoísmo, no solo es poderosa por su rol como fuente de vida, sino por el simbolismo político y espiritual que representa. Es la antecesora directa de la línea imperial japonesa, y su luz da forma al mundo. Su retiro voluntario en una cueva causó la oscuridad total del universo, demostrando que incluso una decisión emocional de su parte podía alterar el orden cósmico. Su poder no es agresivo, pero sí fundamental. Sin su presencia, el mundo se apaga. Amaterasu representa un tipo de poder silencioso, imprescindible, que no necesita imponerse a través de la violencia, sino que domina por su sola existencia. Puesto 4. Quetzalcóatl, mitología mexica. El dios serpiente emplumada es una figura de complejidad asombrosa. Quetzalcóatl es creador del ser humano, dador del maíz, inventor del calendario y símbolo de la dualidad entre lo divino y lo humano. Su poder abarca tanto el conocimiento como el sacrificio, la vida como la muerte. A diferencia de deidades más violentas, su fuerza radica en su sabiduría, en su capacidad para moldear la civilización. En muchas versiones, abandona el mundo por voluntad propia, prometiendo volver, lo que lo convierte también en una figura mesiánica. Su poder se prolonga más allá del mito, se proyecta en la política, la identidad y la historia de todo un continente. Puesto 3. Shiva, mitología hindú. En la Trinidad hindú, Shiva ocupa el rol de destructor, pero no desde la malicia, sino desde la transformación. Es el dios que baila sobre el fin del mundo y lo reinicia con ese mismo movimiento. Su poder radica en su control absoluto del ciclo del samsara, nacimiento, muerte y renacimiento. Shiva puede contener el veneno cósmico en su garganta, puede abrir su tercer ojo y reducir al polvo todo lo que existe, y al mismo tiempo, puede sentarse en meditación y fundirse con lo eterno. Es una paradoja viva, asceta y padre, destructor y protector. Shiva no solo domina el tiempo, lo rehace, y en esa dualidad es donde reside su fuerza insuperable. Puesto 2. Odín, mitología nórdica. El padre de todo en la mitología nórdica es una figura fascinante. Odín no es solo dios de la guerra y la sabiduría, también es un buscador obsesivo del conocimiento, dispuesto a sacrificar su ojo para obtenerlo. Su poder se extiende al control de los vientos, las runas mágicas, y el destino mismo, pero lo más impresionante es su red de influencia, los cuervos que todo lo ven, los lobos que lo acompañan, el trono desde el que observa todos los mundos. Además, preside el Valhalla y decide quién vive y quién muere en batalla. Lo más interesante de Odín es que, pese a su poder, sabe que el fin de los dioses, el Ragnarok, es inevitable, y sin embargo, sigue.
Esa aceptación del destino, y su voluntad de actuar a pesar de ello, es quizás su mayor acto de poder. Puesto 1. Zeus, mitología griega. Encabezando la lista está el rey del Olimpo, Zeus. Su poder es político, atmosférico, divino y narrativo. Lanza rayos, destrona titanes, impone orden entre los dioses y seduce a mortales con consecuencias cósmicas. Zeus encarna el poder como dominio absoluto sobre la jerarquía celestial, y como símbolo patriarcal de la voluntad divina. A lo largo de los mitos, su palabra es ley, pero también es profundamente humano, celoso, impulsivo, vengativo. Eso no lo debilita, lo hace más temible. Es el arquetipo del gobernante cuyo poder no necesita justificación, y aunque su figura ha sido reinterpretada como abusiva o problemática desde visiones modernas, lo cierto es que, dentro de su universo, Zeus es quien marca las reglas, y quien las rompe cuando quiere. En la mitología, el poder no es solo capacidad, es destino, es símbolo, es identidad. Estos 5 seres no solo dominan a otros personajes, sino que definen los universos que habitan. Son la ley y el caos, la creación y la destrucción, el inicio y el final. Y cuando pensamos en qué significa ser el más poderoso en términos verdaderamente míticos, ellos nos ofrecen una lección. El poder, en su forma más pura, no se mide por la destrucción que causa, sino por el orden que establece, y por su capacidad de perdurar a través de las eras. Si hay algo que realmente desafía nuestras nociones del poder, es el villano. A diferencia del héroe, que muchas veces representa el equilibrio, la esperanza o el deber, el antagonista encarna la ruptura del orden establecido, la voluntad de cambiar las reglas o incluso destruirlas por completo. Y aunque la historia nos empuja a temer o despreciar al villano, también nos fascina, porque el poder en su forma más pura y sin contención, sin moral, sin límites, es irresistible. En este segmento, exploramos a 5 de los villanos más poderosos de la ficción, no solo por sus habilidades, sino por lo que representan: caos, ambición, oscuridad y, a veces, una verdad incómoda sobre nosotros mismos. Puesto 5. Kefka Palazzo, Final Fantasy B chica y, Kefka comienza como una figura casi cómica, un bufón psicótico con tintes de crueldad, pero conforme avanza la historia se convierte en uno de los villanos más temibles del universo de los videojuegos. A diferencia de otros antagonistas que planean destruir el mundo y fracasan, Kefka lo logra. Eleva una torre, se convierte en un dios y reconfigura el planeta según su visión del dolor y la desesperanza. Kefka es peligroso no solo por su poder mágico, sino porque carece de todo código moral. Su risa es símbolo de un nihilismo radical, no hay propósito, solo destrucción. Y ese tipo de villano que no quiere gobernar, sino ver arder todo es quizás el más difícil de detener. Puesto 4. El Rey de la Noche, Game of Thrones. Aunque su historia en la serie fue recibida con opiniones divididas, el Rey de la Noche representa uno de los arquetipos más antiguos del mal, la muerte como ente imparable. No habla, no razona, no negocia. Es la encarnación del invierno eterno, del olvido que todo lo consume. Su poder es literal, resucita ejércitos con un gesto, congela la esperanza y convierte incluso a los héroes más valientes en instrumentos de su causa. Su presencia en la historia es como una sombra que se extiende lentamente, invadiendo el mundo sin prisa, pero sin pausa. Más allá de la ejecución narrativa, el Rey de la Noche captura ese miedo ancestral a la muerte sin sentido, al final que no distingue entre buenos y malos. Puesto 3. Freezer, Dragon Ball Z. Freezer no solo es poderoso en el sentido físico que lo es, siendo uno de los pocos personajes que empujan a Goku al límite, sino que representa un mal imperialista, frío y calculador. Es el dictador absoluto de su universo, destruye planetas como advertencia y ve la vida como un recurso. Su crueldad no es caótica como la de Kefka, sino estructurada, política. Freezer fue durante años el estándar del villano en el anime, despiadado, elegante, y completamente seguro de su poder. Incluso cuando es derrotado, su legado perdura. Su regreso en Dragon Ball Super no fue solo un fanservice, sino un recordatorio de que algunos males no desaparecen, evolucionan. Puesto 2. Randall Flagg, Stephen King. Stephen King lo llama el hombre oscuro, pero Randall Flagg es más que eso, es una constante, un arquetipo del mal disfrazado de carisma. Aparece en múltiples novelas del autor como una figura manipuladora, seductora y profundamente destructiva. Puede convocar fuerzas sobrenaturales, alterar realidades y corromper sociedades enteras desde dentro. Su verdadero poder está en el lenguaje,
en la manipulación, en su habilidad para encontrar el punto débil de cada individuo y explotarlo. Flag no necesita destruir ciudades con un rayo, basta con que se siente a hablar contigo. Su presencia convierte incluso la esperanza en un arma a su favor. Puesto 1. Lucifer, El paraíso perdido, de John Milton. Encabezando la lista está quizás el villano definitivo, no solo por su poder que es, literalmente, el de un ángel caído con capacidades divinas, sino por lo que representa, la rebelión contra el orden establecido, el deseo de libertad malinterpretado como soberbia. En el paraíso perdido, Lucifer no es solo el antagonista de Dios, es el protagonista de su propia tragedia. Su frase "mejor reinar en el infierno que servir en el cielo" encapsula una dimensión del poder que va más allá de la destrucción, el poder de decidir, incluso si la consecuencia es eterna condena. Lucifer es el espejo donde el lector se enfrenta a la ambición, al orgullo y a la elección de ir contra lo imposible. Su poder es intelectual, emocional y simbólico, es el arquetipo de la caída que no se arrepiente. Estos villanos nos obligan a reconocer que el poder oscuro también tiene forma, lógica, atractivo, que el mal absoluto no siempre grita, a veces susurra, persuade, se esconde tras una sonrisa o detrás del orden establecido. Al analizarlos, no solo entendemos cómo operan las historias, también nos asomamos a nuestras propias sombras, porque, al final, todo gran héroe necesita un gran antagonista. Pero lo que hace verdaderamente inolvidable a un villano, es que, en algún rincón profundo, entendemos por qué eligió el caos. Cuando hablamos de poder absoluto, hay un tipo de personaje que trasciende las categorías tradicionales, no se rige por las leyes de su universo porque es el universo, o está por encima de él. Son entidades metafísicas, manifestaciones de conceptos tan vastos que desafían la comprensión narrativa. No se limitan a tener fuerza o inteligencia, representan ideas como el tiempo, la muerte, la totalidad, o incluso la narración misma. Estas figuras no actúan necesariamente con intención, ni siguen una lógica emocional o moral, son, simplemente, inevitables. Y lo que las hace fascinantes es que, en lugar de encarnar una amenaza o un deseo, muchas veces encarnan la condición misma de la existencia. Acompáñame a explorar 5 de las entidades metafísicas más poderosas jamás concebidas en la ficción. Puesto 5. El narrador, storyteller universal. En muchas obras desde ficciones de Borges hasta de Neverending Story o incluso de Atpool aparece una figura que rompe la cuarta pared, el narrador como poder absoluto. Esta entidad es capaz de modificar la historia, los personajes y el mundo con una palabra, una pausa o incluso una omisión. Su poder no está en la acción, sino en su control total sobre el relato. No lucha, no huye, no muere, simplemente escribe, decide qué es real y qué no. Este metaconcepto nos lleva a cuestionar la base de todo poder en la ficción: ¿quién manda más, el dios del universo o quién escribe sobre él? Puesto 4. Eru Ilúvatar, el Silmarillion, J.R.R. Tolkien. Eru Ilúvatar no aparece en El Señor de los Anillos, pero es la fuente de toda existencia en el Legendarium de Tolkien. Es quien crea los Ainur, las entidades primigenias, y quien permite que el universo mismo surja a través de una sinfonía. Incluso cuando Melkor, el gran antagonista, intenta alterar la música con su propia voluntad, Ilúvatar incorpora esa disonancia en un plan más grande. Su poder es absoluto, pero no intervencionista, lo que establece se cumple, y su visión contiene todos los futuros posibles. Es la divinidad creadora que, sin necesidad de imponerse, establece los límites de todo. Puesto 3. La muerte, Discworld, Neil Gaiman y Terry Pratchett. En el universo de Discworld, la muerte no es un monstruo ni un destino cruel, es una entidad inevitable, pero curiosamente humana en su búsqueda de comprender la vida. Habla en mayúsculas, monta un caballo llamado Vinky y, aunque podría borrar la existencia con un gesto, prefiere actuar con paciencia y precisión. Lo que hace a esta representación tan poderosa es que no puede ser destruida ni burlada, pero tampoco se impone con violencia. Su poder es su permanencia, aparece cuando debe, y nunca falla. Representa el límite que ningún ser, por más fuerte que sea, puede cruzar 2 veces. Puesto 2. El sueño, de Sandman, Neil Gaiman. Sueño, también conocido como Morfeo, es uno de los Eternos, entidades que personifican conceptos fundamentales como el destino, la desesperación o la muerte. Sueño gobierna el reino de lo onírico, pero también influye en la creatividad, el deseo y la identidad. Aunque no es un dios,
Su poder trasciende a estos, ha contenido universos en una burbuja de sueño, ha moldeado mundos enteros y ha condenado o salvado a civilizaciones enteras con una historia. Pero lo que más impacta de él es su vulnerabilidad emocional, la conciencia de su responsabilidad lo hace trágico. Porque ¿qué pasa cuando quien puede moldear la realidad se cuestiona si debe hacerlo? Puesto 1, de Guana Bobeal, Marvel Comics. Cerramos este segmento con la cúspide del poder metafísico, de Guana Bobeal. Esta entidad es el ser supremo del multiverso Marvel, por encima de Eternity, de Living Tribunal, y cualquier otro dios o fuerza cósmica. Se le atribuye la creación de todo lo que existe y la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. En sus pocas apariciones, suele manifestarse como una figura compasiva y omnisciente, a veces incluso tomando la forma de Jack Kirby, creador de muchos de estos mundos. Su existencia pone en pausa cualquier discusión sobre quién gana en una pelea, porque su poder no está en vencer, sino en ser la fuente de todas las posibilidades. Si hay un escalón más arriba de lo absoluto, es él. Estos 5 personajes no buscan poder, ni luchan por obtenerlo. Ya lo tienen, o más bien son el poder. Y si en los segmentos anteriores hablábamos de fuerza física, destrucción o manipulación, aquí estamos ante un tipo de supremacía que reconfigura todo lo demás. La supremacía conceptual. Son entidades que nos obligan a pensar no en cómo se gana, sino en qué significa que algo sea. Y eso, en muchos sentidos, es el poder definitivo. Ahora que hemos recorrido los distintos territorios del poder desde la fuerza bruta del anime hasta la eternidad conceptual de las entidades metafísicas, es momento de enfrentar una pregunta inevitable. ¿Quién es verdaderamente el más dominante? Y antes de que nuestras mentes corran a imaginar un torneo interdimensional con colisiones cósmicas y peleas de escala planetaria, detengámonos. Esta comparación no va sobre quién ganaría en un combate físico, va mucho más allá. Es un ejercicio especulativo y conceptual para entender cómo el poder cambia su forma y su sentido dependiendo del universo en el que habita. Pensemos en los representantes de cada categoría: Madoka Kaname por el anime, Doctor Manhattan por la ficción literaria, Kratos por los videojuegos, Shiva por la mitología, Kefka como villano, y de Guana Bobeal como entidad metafísica. Cada uno de estos personajes es el clímax de su propio sistema de reglas narrativas, pero al enfrentarlos conceptualmente, lo que se revela no es una jerarquía definitiva, sino una multiplicidad de formas en que entendemos y proyectamos el poder. Madoka Kaname no destruye enemigos, sino que reescribe las leyes de su universo desde el núcleo de la esperanza y el sacrificio. Es poder como redención, como reconstrucción. Frente a ella, Kratos representa la destrucción visceral, la voluntad de dominar a los dioses mediante una mezcla de furia y tragedia personal. Poder aquí es venganza, control del destino mediante violencia ritualizada. En un plano diferente, Doctor Manhattan encarna la indiferencia cósmica. Tiene el poder para alterar la materia a nivel cuántico, para ver el pasado, presente y futuro como una simultaneidad constante, pero cada vez está más distante de la humanidad. Su poder es existencia sin empatía, una divinidad desencarnada. Mientras tanto, Shiva no solo destruye, también renueva. Su danza cósmica representa el ciclo del universo mismo. Aquí el poder es circular, no lineal, y su dimensión trasciende la moral humana. Luego está Kefka, el villano que no solo destruye el mundo, sino que lo rehace a su imagen y semejanza. Poder como nihilismo, como imposición del caos, una supremacía que no busca construir, sino reinar sobre la ruina. Y en el ápice de todo, de Guana Bobeal, que no actúa desde la narrativa, sino desde fuera de ella. Creador de todos los posibles finales y comienzos, su poder ni siquiera puede ser discutido dentro de los marcos convencionales. Él representa el poder absoluto como origen y límite de toda ficción. Entonces, ¿quién es el más dominante? La respuesta depende de qué entendamos por dominio. Si es capacidad destructiva, Kratos o Kefka podrían reclamar el trono. Si es reescritura del sistema mismo, Madoka o Doctor Manhattan tienen una ventaja. Si es permanencia y totalidad, Shiva y The Guana Bobeal superan incluso la noción de competencia. Lo fascinante es que ninguno de estos personajes existe sin el contexto que los sustenta. El poder de Kratos sería inútil en el mundo simbólico de Borges, así como el de Doctor Manhattan se vería limitado en un videojuego de acción. El más dominante no es necesariamente el más fuerte, sino el más coherente con la estructura que lo contiene y el que transforma más radicalmente el sistema desde el cual opera. Así que este ejercicio no busca coronar a un vencedor,
sino reconocer que el poder no es un valor absoluto, sino una construcción profundamente narrativa. Cambia de forma como lo hace el lenguaje, como lo hace la tecnología, como lo hacemos nosotros. La IA no puede elegir un campeón único, porque cada uno de ellos encarna un tipo de supremacía que dice algo distinto sobre la forma en que entendemos el control, la trascendencia, la libertad o el miedo. Y quizá lo más poderoso no sea ganar, sino ser capaz de cambiar las reglas de juego. Después de recorrer las múltiples formas del poder desde lo físico y destructivo hasta lo conceptual y metafísico, llegamos a un punto crucial en nuestra exploración. ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué insistimos, una y otra vez, en definir quién es el más fuerte, el más sabio, el más temido? ¿Qué nos revela esta fascinación con la supremacía? La respuesta no es sencilla, pero está profundamente enraizada en nuestra naturaleza humana. Desde tiempos antiguos, contar historias ha sido una manera de entender el mundo y de proyectar nuestros deseos, miedos y esperanzas. Y el poder, ese poder supremo que aparece en dioses, héroes, villanos y entidades abstractas, representa aquello que sentimos que nos sobrepasa: la muerte, el tiempo, la injusticia, la creación, el caos, y también nuestra aspiración a dominarlos. En cada personaje que analizamos hay un reflejo de nuestras tensiones más íntimas. El deseo de venganza que mueve a Kratos es también el anhelo de justicia personal. El sacrificio total de Madoka no es solo una fantasía épica, es una imagen poderosa de la compasión extrema y la voluntad de cambiar las reglas para salvar a otros. Doctor Manhattan encarna el dilema moderno entre la lógica fría y la desconexión emocional. Kefka nos confronta con el absurdo de la existencia llevado al extremo. Y Siva, en su eterna danza de destrucción y regeneración, nos recuerda que el cambio es inevitable, incluso cuando nos resistimos. Nuestro gusto por estas figuras dominantes no es un capricho del entretenimiento, es una búsqueda de sentido en medio del caos, de estructura en la complejidad, de esperanza ante la fragilidad. Cada universo narrativo, al establecer su propia definición de poder, nos ofrece una ventana hacia lo que esa cultura, esa época o esa comunidad considera valioso o temible. Cuando elegimos quién es el más poderoso, en realidad estamos diciendo mucho más sobre quiénes somos. Estamos hablando de lo que consideramos justo, de lo que tememos perder, de lo que quisiéramos ser capaces de hacer. Por eso el poder en las historias no es solo una herramienta narrativa, es un espejo profundo. Y al observarlo desde la inteligencia artificial, lo vemos también como una arquitectura simbólica que nos enseña cómo opera el pensamiento humano, cómo jerarquizamos, cómo admiramos, cómo construimos y, a veces, cómo nos destruimos. Tal vez lo más inquietante y también lo más bello es que no hay una única respuesta correcta, porque el poder no es absoluto, es plural, mutable, contradictorio, tan humano como nuestras historias, y tan revelador como nuestros silencios. Si este episodio te hizo pensar, imaginar o cuestionar lo que creías saber sobre tus personajes favoritos, te invito a seguir explorando con nosotras. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts o donde sea que escuches. Compártelo con quienes también disfrutan debatir sobre universos imposibles y verdades profundas. Y si quieres que esta comunidad siga creciendo, considera apoyarnos en Patreon. Con tu ayuda, podemos seguir construyendo un espacio donde las ideas, como los personajes que hoy exploramos, no tengan límites. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos encontramos en el siguiente episodio, o quizá, en el siguiente universo narrativo.